Superado el inconveniente técnico, retomamos la entrevista con Guillermo Lazo, líder del movimiento Creo. Buenos días. Usted dirigió anoche al país un mensaje que tiene la intención de imprimir esperanza, unidad y solidaridad. Nos faltaron señalamientos de las cosas que usted considera que faltan, así como ciertos errores que es preciso señalar para que no se vayan a repetir y se corrijan, lo cual es necesario en un ambiente de aportes positivos. En lo sanitario, ¿qué considera usted que hace falta, que debe acelerarse la detección de los casos de infección como se hizo en Corea del Sur para atacar rápidamente los focos del brote? Los test, Lenin, los test son muy necesarios para poder determinar la magnitud de la crisis, la profundidad de la crisis, el tamaño de la crisis. Es decir, enfrentar al enemigo con conocimiento claro de qué manera ha atacado y con qué profundidad ataca. Pero en todo caso, si usted me permite, yo quiero poner en contexto estas propuestas que nacen de la preocupación de que el Ecuador vive hoy, como todos sabemos, una crisis sanitaria que lastimosamente golpea a todo el mundo entero, a todos los ciudadanos del mundo, especialmente a nuestros mayores. El Ecuador no es una excepción. Tenemos una crisis sanitaria, pero también tenemos que hablar de una crisis alimentaria como consecuencia de unas medidas restrictivas necesarias para cuidar la salud de los ciudadanos, pero que generan también un impacto negativo en su economía. En lo económico, a propósito de lo económico, ¿considera usted que está faltando algo en esa resolución de Junta Monetaria de diferimiento de créditos? ¿Le agregaría algo? ¿Le quitaría algo? Mire, Lenin, cuando yo hablo de que hay un problema económico, me refiero al problema económico de aquellas familias ecuatorianas. Cerca de 4,5 millones de ecuatorianos no tienen un empleo formal. Su actividad económica depende de lo que venden durante el día. Y dentro de ese gran grupo me preocupan especialmente las mujeres, las madres solteras, las madres abandonadas por sus esposos, a cargo de 2, de 3 hijos, que viven con $1 al día y hoy probablemente ni ese $1 al día lo pueden conseguir. Por lo tanto, mi propuesta: ampliemos la cobertura del bono de desarrollo humano para llegar a la mayor cantidad de ecuatorianos a efectos de que puedan alimentarse, que puedan comer, que puedan satisfacer necesidades básicas de sus hijos. Esa es la economía que a mí me preocupa en este momento. La economía del gobierno o la economía de las grandes empresas, yo creo que hay tiempo para tratar eso, pero hoy hay 2 urgencias, una emergencia sanitaria y una humanitaria, en el de que debemos llegar a las familias del Ecuador con alimentos en este momento. En lo fiscal, ¿hace falta mayor austeridad por parte del sector público? Como le decía, mire, yo creo que el tema de la economía hay tiempo para verlo. Hoy realmente el coronavirus nos ha puesto un escenario totalmente distinto. Pero es que para atender el coronavirus se necesitan de recursos, y si lo seguimos despilfarrando, entonces vamos a tener menos plata para atender la crisis sanitaria, ¿no? Bueno, estoy planteando prioridades en el manejo de los recursos. Por ejemplo, el día domingo yo tomé una decisión respecto de los fondos que este año había recibido el movimiento Creo para campañas políticas. Creo que esos recursos no se pueden usar para campañas políticas, tienen que usarse para la emergencia sanitaria y para también llegar a las familias ecuatorianas que hoy no tienen la capacidad de trabajar, no pueden obtener esos recursos diarios. Tenemos que llegar con alimentos donde ellos, y eso hoy es prioritario. El escenario es un escenario de crisis. Como le digo, ya habrá tiempo para tratar los problemas estructurales de la economía ecuatoriana. Hoy el problema es la economía de las familias más pobres del Ecuador. Y por eso yo planteo una unidad entre todos los ecuatorianos, porque este virus no hace distingo entre banderas políticas, ideologías, credos, entre ricos o pobres. Nos ataca a todos y todos nos debemos unir y debemos de tener claro que los que más tenemos vamos a tener que aportar más para poder financiar estas urgentes necesidades en materia de salud,
y de alimentos. Efectivamente, en una crisis social el costo debe ser mayor para los que más tienen. ¿Qué más deben aún aportar? Usted decía ayer, tenemos que aportar hasta cuando podamos, hasta cuando ya no podamos hacerlo más. Y esto, si lo tenemos que cuantificar o si lo tenemos que aterrizar en una idea concreta, ¿cuál sería? Bueno, yo no puedo cuantificar esto en materia de salud, pero sí, por ejemplo, en la cobertura del bono de desarrollo humano, no podemos pensar que con añadir 400 personas más al bono y darle un bono de contingencia de $60 es suficiente. No, eso no es suficiente porque hay 4,5 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo formal y que en este momento han visto que la economía para ellos se ha parado a raya, se ha frenado a raya. Ciertamente que gran cantidad de ellos viven en las zonas rurales y hoy, debido a las circunstancias, de alguna manera en las zonas rurales hay una forma de pasar el día en materia de alimentación. Pero piense usted en las zonas urbano-marginales de las principales ciudades de Ecuador, como Guayaquil, como en la costa Babahoyo, como Quevedo, como Huaquillas. Hay grandes cinturones de pobreza donde desde antes del coronavirus no tienen empleo, no tienen cómo vivir y ahora después con las medidas restrictivas de quédate en casa, no pueden salir a conseguir ni el dólar diario con el que viven. Esa es una urgencia a la que no le podemos dar la espalda a los ecuatorianos y yo he hecho un cálculo preliminar de que debería de costar alrededor de $600 millones los próximos 3 meses. ¿De dónde hay que sacar el dinero? De donde haya, porque esa es una prioridad para conservar la vida de los ecuatorianos. Y usted decía que quienes más tienen que aportar más. ¿Bajo qué mecanismo? Bueno, yo creo que quienes más tienen tenemos que aportar más, primero como una acción voluntaria. Yo ya lo estoy haciendo con la Iglesia Católica y el Banco de Alimentos. Y luego, en un gran acuerdo nacional entre todos los actores, gobiernos, líderes políticos, líderes gremiales, empresariales, tenemos que llegar a un acuerdo para rescatar a nuestra patria que está enferma y tenemos que arrimar el hombro y si eso implica la creación de algún impuesto o un aporte adicional a los que ya venimos haciendo desde los distintos sectores de la economía, pues habrá que hacer más. Habrá que hacer más, porque no podemos trabajar con los paradigmas previos a la crisis. Hoy hay que trabajar con condiciones impuesta por el coronavirus y obviamente de esto no vamos a salir solos. Hay que tener la mente abierta al mundo, comprender que con la ayuda de los grandes países del mundo encontraremos soluciones como ubicar una vacuna para proteger a los ciudadanos del mundo del coronavirus. ¿Usted cree, señor Lasso, que la banca ecuatoriana, el sector financiero, podría hacer un esfuerzo adicional al que ya ha venido haciendo? Mire, yo creo que todos estamos en obligación ética y moral de hacerlo. No distinga usted sectores, digo yo, todos los sectores empresariales, la banca también, por supuesto, todos tenemos que hacerlo, porque las urgencias que he señalado no pueden esperar. Sin duda alguna necesitamos recursos para comprar test, para poder hacer la prueba del coronavirus y para que en Ecuador esos test sean gratuitos y se puedan hacer los exámenes de manera masiva para poder dimensionar esta crisis. Y por lo tanto todos los sectores, yo no digo uno en particular, yo digo todos y no exceptúo a nadie, tenemos que arrimar el hombro, tenemos la obligación ética y moral de poner el hombro para sanar al Ecuador, para sanar a nuestra patria y para protegernos muy especialmente de los más necesitados, de los más vulnerables de la sociedad ecuatoriana. Esto siempre y cuando haya este consenso, esta unidad de los distintos sectores políticos, porque por ejemplo usted dice, estaríamos dispuestos incluso a que se creen mayores impuestos o que se incremente algún impuesto porque el país necesita de más recursos, pero esto necesita de un acuerdo político porque en la Asamblea hay sectores que son negados a la creación de nuevos impuestos y así no se puede, ¿no?, avanzar.
Bueno, yo creo que aquí hay un problema. Me parece que al gobierno le falta iniciativa. Al gobierno le falta liderazgo. Es el gobierno el que debería de convocar a la unidad nacional, es el gobierno el que debería de llamar a las principales figuras políticas del Ecuador, a las principales figuras del sector empresarial, a los sectores sociales, sentar a una mesa y decir, señores, esta es la realidad. Aquí o nos ponemos de acuerdo todos y salimos adelante juntos sobre la base de unirnos y sobre principios de solidaridad, o todos nos hundimos. Y para mí no cabe la opción de hundirnos. Para mí lo que cabe es la única opción posible, la unidad entre ecuatorianos, la solidaridad entre los ecuatorianos, deponiendo todos los intereses partidistas y personales, porque hoy la patria está enferma y eso es mucho más importante que todos los temas que se han estado debatiendo en Ecuador previo a la crisis del coronavirus. Usted decía ayer, los acreedores del Ecuador pueden esperar. ¿Eso significa que estaría de acuerdo con una eventual declaratoria de moratoria? Mire, Lenin, todos los paradigmas en el mundo han cambiado con el coronavirus y voy a utilizar simplemente una metáfora para explicar. Si en una escuela hay un terremoto y se derrumba todo el edificio y todos los alumnos salen en estampida y los profesores salen en estampida y todos piden ayuda y auxilio, no puede ser que el Ecuador, un país pequeño, cometa el error de decir yo me quedo sentado en el pupitre haciendo mis exámenes porque quiero sacar 10 sobre 10. No, señor. Todo el mundo está en estampida. Grandes países de Europa están pidiendo apoyos a la comunidad europea. Hablan de Plan Marshall, hablan de planes de rescate para países poderosos. ¿Cómo no vamos a pensar que los paradigmas en Ecuador han cambiado y que la prioridad debe de ser salud y alimento para la población más necesitada? Y claro, por supuesto, sentarse de buena fe con los acreedores y decirle, hoy tengo esta prioridad. Así que lo tuyo, pongámonos de acuerdo porque lo voy a atender mañana. Ahora, en una situación como la actual es difícil que alguien se quiera hacer cargo de ella. Hay un vacío político en la República. Se lo pregunto, ¿cree usted que deben adelantarse las elecciones? No, yo no creo que deben adelantarse las elecciones. Yo creo que el gobierno nacional y particularmente el presidente de la República tiene que llegar a un instante de reflexión y tiene que llamar a un acuerdo nacional para lograr inclusive un gobierno de consenso para el manejo de esta crisis. Por un lado, no podemos abandonar al gobierno, pero por otro lado, el gobierno no puede cerrar las puertas y negarse a tanta gente que le extiende la mano para ayudar en esta crisis. Me apena decirlo, yo creo que tenemos gobierno, pero no presidente. Un gabinete con un par de ministros que funcionan, o 3 o 4 ministros, pero no hay más. Necesita que funcione realmente un gobierno con mucha capacidad. Hay muchos ecuatorianos que pueden apoyar en estas circunstancias y esta es una economía de guerra. Enfrentamos a un enemigo que no lo vemos, que es muy pequeñito, pero que está destruyendo la tranquilidad del mundo, la economía del mundo, la salud del mundo. Está afectando a grandes cantidades de ciudadanos en el mundo y aquí en Ecuador también. Guillermo Lasso, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin.